Espectrometría de masas. ¿Qué hacer para separar matrices complejas y analizar su composición? ¿Cómo aprovechar las propiedades de la masa, carga eléctrica, campos magnéticos y energías tan altas que puedan vaporizar sólidos? Eugen Goldstein y Wilhelm Wien tienen la respuesta. En 1886, Goldstein observó rayos que viajaban en tubos de baja presión lejos de los ánodos instalados en un extremo del tubo, es decir, rayos cargados positivamente que se alejaban de los electrodos positivos. 13 años después, Wien descubrió que la trayectoria de estos rayos puede ser modificada con campos magnéticos en función de la relación carga-masa de las partículas que componen los rayos. Los trabajos de ambos resultaron en el eventual desarrollo de lo que hoy llamamos espectrometría de masas. La espectroscopía surgió con el estudio de la interacción entre la radiación y la materia como función de la longitud de onda. Se refiere al uso de la luz visible dispersada según su longitud. La espectroscopía puede referirse a interacciones con partículas de radiación o a una respuesta a un campo alternante o frecuencia variante. La espectrometría es la técnica espectroscópica para medir la concentración o la cantidad de especies determinadas en una muestra. El instrumento que realiza tales medidas es un espectrómetro o espectrógrafo. Para entender la espectrometría de masas, hay 3 pasos que se deben explicar. El primer paso es la ionización de la muestra. El segundo paso es la filtración de las masas y el tercero es la detección. Existen diversos tipos de fuentes de ionización según los distintos tipos de muestra y para diferentes aplicaciones. De forma general se distinguen 2 tipos, duras y blandas. Las fuentes duras comunican elevadas energías a los iones formados. De esta manera, estos iones se encuentran en niveles vibracionales y rotacionales muy elevados. La relajación de estos iones produce gran cantidad de fragmentación, resultando en espectros de masas de gran complejidad, únicos para cada compuesto. Las fuentes blandas producen relativamente poca excitación de los iones, de modo que tiene lugar poca fragmentación y los espectros son sencillos. Estos espectros suelen permitir la determinación exacta del peso molecular de un compuesto. A lo largo de los años se han desarrollado varias técnicas de ionización. Para ejemplificar el proceso se va a utilizar el método más común. Esta es la ionización por electrones, EI por sus siglas en inglés. EI consiste en pasar una muestra gaseosa o sólida a través de una pared de corriente eléctrica que viaja de forma perpendicular. Los electrones de la corriente eléctrica golpearán la muestra y removerán uno de los electrones pertenecientes a las moléculas de la muestra. Esto creará un catión, pues la molécula perderá una carga negativa. Una vez que ocurre el impacto, la molécula puede separarse de varias maneras. La carga positiva puede viajar en el fragmento más grande o el más pequeño. Este fenómeno se aprovecha para la separación que se discutirá más adelante. Dichos impactos ocurren en grandes cantidades y, debido a la aleatoriedad de los mismos, iones de diferentes tamaños y masas son formados.
El segundo paso es el filtrado de masa. Los iones producidos en el paso anterior se focalizan en un rayo que viaja en línea recta, mismo que, como demostró Wien, puede desviar su trayectoria con un campo magnético. La fuerza que experimentan todas las partículas es la misma, y ya que la fuerza es igual a la masa por aceleración, podemos calcular la aceleración como fuerza sobre masa. Al ser una fuerza constante para todos los iones, se puede decir que la aceleración de las partículas es proporcional al inverso de la masa de cada partícula. En un sentido físico, al aplicar un campo magnético de cierta intensidad, las partículas ligeras se verán desviadas en mayor proporción que las partículas pesadas. El tercer paso es la detección de los iones. Una vez separados, debemos averiguar exactamente dónde están para poder calcular su masa. Un método comúnmente utilizado es la detección por electromultiplicador. El funcionamiento del electromultiplicador se basa en el efecto cascada producido al impactar un determinado número de iones en el mismo. Aplicando una diferencia de potencial entre sus extremos, se consigue aumentar el factor de amplificación, que vendrá determinado por el número de subetapas amplificadores que componen el detector. En este ejemplo, cada rectángulo representa un dínodo, que es un electrodo cargado positivamente. Cada dínodo libera electrones en respuesta a impactos físicos, por ejemplo, el impacto de un catión o un electrón liberado de la ionización. Los electrones liberados del primer dínodo viajan al siguiente, que a su vez detecta los impactos y libera más electrones en respuesta. Esta reacción en cadena genera rápidamente una corriente eléctrica medible, misma que puede registrarse e interpretarse por un software de detección. Visto desde una perspectiva general, la muestra a analizarse debe ser ionizada. Después debe acelerarse y exponerse a un campo magnético dentro de un analizador de masas. Finalmente, se debe instalar un detector y un software que pueda interpretar los resultados. Uno de los analizadores más comunes es el de tiempo de vuelo, el cual levanta los iones a la misma energía cinética por el paso a través de un campo magnético y mide los tiempos que toman para alcanzar el detector. A pesar de que la energía cinética es igual, la velocidad es diferente, así que el ion más altamente cargado del alumbrador alcanzará el detector primero. Al hacer una gráfica de la intensidad de la corriente eléctrica recibida desde el detector contra la relación masa-sobrecarga, nos dará resultados similares a este. Con esto, podemos saber si hay o no un analito de una cantidad de masa en particular. Mientras mayor sea la intensidad, más cantidad de masa hay presente porque causa más colisiones contra el detector. La espectrometría de masas tiene muchas aplicaciones. Algunos ejemplos son, en proteómica, para determinar la estructura de una proteína, su función, sus fragmentos peptídicos, modificaciones posttraduccionales y análisis cuantitativos y cualitativos. Descubrimiento de medicamentos.
para determinar estructuras y buscar metabolitos en sistemas biológicos. En análisis clínicos, para la determinación de biomarcadores de alguna patología o enfermedad metabólica. En genómica, en la secuenciación de oligonucleótidos. En geología, para la determinación de la composición de petróleo. Si bien la preparación de la muestra no es per se parte del análisis de espectrometría, se debe hacer notar que para cualquier proceso de análisis es una parte fundamental, ya que mientras más compleja sea la matriz en la que se encuentra inmerso nuestro analito, mayores serán las interferencias. Además, hay que tomar en cuenta que cada equipo tiene sensibilidades, capacidades, resistencias y debilidades particulares que deben tomarse en cuenta al momento de preparar todas las muestras. Las preparaciones previas pueden incluir lisados, enriquecimientos proteicos, digestión enzimática y lavados. Existen muchas maneras de montar un espectrómetro. Esto se debe al gran número de ionizadores que existen, aceleradores, analizadores, softwares y muestras. Adicionalmente, la tecnología cambia y evoluciona. Los ejemplos en pantalla son algunos de los más comunes o recientes. Los ejemplos de ionización por sus siglas son MALDI, SLD, EI, que fue explicado previamente, FAB y CI. Y de ejemplos de análisis de masa tenemos TOF, que fue explicado previamente, RF, LQIT, Orbitrap y CIT. Gracias por su atención.